Cuando realizábamos la investigación en Paracas, ocurrió un nuevo descubrimiento en la tumba de Nazca. Se encontraron 2 cuerpos más. Uno de estos cuerpos era el de un bebé con las mismas características que ya habíamos visto anteriormente, solo 3 dedos en manos y pies. El cuerpo habría sido localizado en la misma tumba, sin que esto se haya podido confirmar. El radiólogo, doctor Raimundo Salas, con más de 35 años de experiencia, consideró que se trataba de una momia muy similar, sin poder determinar con certeza que había una relación entre ambas. A este cuerpo, al que se le llamó guaguita, que significa bebé en la lengua quechua, es un hallazgo sin duda con implicaciones extraordinarias. Tal parece que estos seres no solo vivían entre los habitantes de Nazca, sino que se reproducían y tenían descendencia. Han traído un espécimen de un bebito, no sabemos la edad, que también tiene 3 dedos, pero a los rayos X tienen 5 metacarpianos y 5 metatarsianos, pero tienen 3 dedos. Eso es lo importante de esa momia chiquita, que tampoco ha sido manipulada. Entonces, eso es lo que puedo yo informar en cuanto a las momias. Sean bienvenidos a este video programa, a este hangout. Muy bien, vamos a hablar sobre las momias de Nazca, porque este capítulo aún no se cierra. Como ustedes saben, cada semana Gaia nos trae un nuevo reportaje sobre las momias. En esta oportunidad nos ha dejado muchas cosas del caso de las momias de Nazca, entonces, ¿no? Pasiones, ocultamiento de información, peleas, odios, ambición, ego, mentiras, pero también historia secreta. También nos está dejando historia desconocida, descubrimientos arqueológicos tanto censurados como prohibidos o no autorizados. Y por eso empezamos un poco con lo de la guaguita y ahora vamos a ver esto. La práctica de la deformación o elongación de los cráneos ha sido descubierta en diferentes culturas en el mundo, siendo las principales la de Paracas en Perú, en la cultura egipcia y entre los mayas en Centroamérica y México. 3 culturas que desarrollaron grandes conocimientos astronómicos, que construyeron pirámides y a las que sus leyendas han asociado a dioses que bajaron desde las estrellas o a extraños personajes como Viracocha o Quetzalcóatl, que no solamente fueron constructores de grandes ciudades y de pirámides, sino que también fueron extraordinarios astrónomos y navegantes. Personajes que fueron elevados a una categoría sobrehumana y que también han sido representados en forma de reptil. En la actualidad, algunas culturas en África siguen practicando la elongación de los cráneos, como podemos observar en estas imágenes, e incluso compararlas con figuras de arcilla de la antigüedad. En Paracas, en la costa de Perú, nos encontramos con Brian Foster, biólogo que ha venido estudiando los cráneos encontrados en esa localidad desde hace más de 8 años. Foster está convencido que estos seres no se encuentran directamente relacionados con los seres humanos. En general, eran personas prácticas y partieron antes que las distinguidas personas de Nazca. Pero ¿cuál es la diferencia entre la gente de Paracas y la de Nazca? Parecía normal que las personas de Nazca miraran a la gente nativa con pelo negro, piel oscura, no muy altos. Pero los Paracas parece que tenían al menos 6 pies de altura. La clase noble tenía cabezas alargadas, cabello rojo, la cual probablemente significaba que tenían la piel clara y posiblemente los ojos verdes. Características que no son propias de las personas nativas de América. Por lo que nuestra teoría es que estas personas pudieron venir de otra parte del mundo. Los resultados iniciales de uno de ellos muestra que ciertos segmentos de ADN no coinciden con ningún otro grupo en el planeta, por lo que parte de la genética no proviene de África, no es asiática, no es nativa, no es caucásica, ninguna de ellas. Así que lo primero que podemos pensar es que es de algún otro tipo de humanidad. Si queremos ir a los extremos, podemos decir que nuestros antepasados no son de este planeta. ¿Ellos aparecieron completos? Sí. ¿Ellos fueron los originales? Sí, murieron hace 2000 años.
Uno de los rasgos característicos de la nobleza inca era que tenían pequeños huesos en la parte posterior del cráneo, los cuales llamaron huesos incas. Dicen que es una característica exclusiva de su cultura, pero ahora vemos que los paracas lo tenían desde antes, al menos 1000 años antes que los incas. Encontrarán cráneos alargados en todos los continentes, excepto en la Antártida. Eran gente de la nobleza. Si llegaran a existir descendientes de cualquier tradición oral, te dirán que lo hacían, porque se pensaba que los niños serían más inteligentes, además de tener una hermosa apariencia. ¿Por qué los antepasados lucían de esta forma? Una vez más, si retrocedes en la genética de las personas hasta la antigüedad, te darás cuenta que probablemente nacieron de esta manera. Porque soy el único que estudia esto entre 7 millones de personas. Soy el único que pasa demasiado tiempo tratando de descifrar quiénes eran estas personas, ya que a los arqueólogos simplemente no les importa. Estamos trabajando con las pruebas en el gobierno, con el Ministerio de Cultura. El arqueólogo en jefe es Rubén Soto del Museo Inca. Además, 10 cráneos alargados serán examinados en los mejores laboratorios del planeta. ¿Qué esperas de eso? No quisiera especular. Esperaré hasta que estén los resultados. ¿Será sorprendente? Será sorprendente. Y deberá cambiar la historia de la humanidad. Brian Foster realizó un descubrimiento trascendente en Patapatani, en Bolivia, a un lado del lago Titicaca, donde encontró el cadáver de una joven madre con el cráneo elongado y un pequeño feto que murió antes de nacer y que tenía las mismas características, es decir, un cráneo que presentaba una elongación muy pronunciada, un descubrimiento que demostraría que estos seres nacían con esas características y no necesariamente que su cabeza fuera modificada de manera artificial. Un descubrimiento que abría la extraordinaria posibilidad de que, en nuestro mundo, existiera una clase de seres diferentes que hubiesen convivido con los seres humanos y quizás podrían haber alcanzado los más altos niveles en la escala social, incluso para llegar a ser considerados como seres divinos o verdaderos dioses en la tierra. Este es el hermoso lago Titicaca, del lado de Bolivia. Y nos encontramos en una pequeña villa llamada Patapatani. La razón por la que estamos aquí es porque se encontraron 2 pequeños cuerpos que vamos a inspeccionar con el neurólogo de los Estados Unidos. Estos esqueletos son algo anormales, especialmente los cráneos, como podrán ver. Aquí tenemos al bebé por el tamaño. Pueden ver que el cráneo es del tamaño del torso. Esto no es hidrocefalia. Este cráneo, al parecer, es una anomalía genética. Ahora tenemos el pequeño esqueleto. De acuerdo al escáner del radiólogo, esta fue una mujer que murió a los 8 o 12 años de edad. Doctor Dave, usted es neurólogo. ¿Qué observaciones ha realizado con relación a estos 2 especímenes que estábamos apreciando? Lo que más me ha asombrado ha sido el infante, el niño. Este bebé no nació con el cráneo alargado y obviamente no es producto de hidrocefalia obstructiva. La morfología y la forma del cráneo no son consistentes con ese diagnóstico. Claramente este bebé nació así, lo que en efecto lo hace muy interesante. Entonces, hasta ahora, hemos realizado 2 viajes a este pequeño museo en Patapatani. En cada ocasión nos acompañó un médico desde los Estados Unidos. Y ambos han coincidido que el bebé nació con el cráneo alargado.
Es una variación genética, por decirlo menos. El radiólogo Kahn estuvo aquí hace 6 meses y declaró que lo que había visto no era el resultado de algún tipo de enfermedad, además de que esto no era un ser humano. Ante esto le pregunté, ¿está diciendo que no es un Homo sapiens sapiens? Y él me respondió, es correcto. Muy bien, y uno se preguntará por qué mostrar ahora este tipo de conexión de extraterrestres con el tema de momias, con el tema de niños. Ustedes saben que en este canal se le estaba dando seguimiento a esta noticia. Y obviamente, el tema que muestra el señor Foster, Brian, sobre la pequeña guaguita con el cráneo alargado, obviamente Jaime Maussan también, al entrevistarlo, al lograr este contacto con él, ver su trabajo y llevarlo por ese lado, llevar la investigación por este lado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tomarlo como un eje central ahora esto? ¿Por qué apoyarse tanto en guaguita? Y eso lo vamos a seguir viendo, porque guaguita es la momia más real y tal vez menos adulterada que tenga Maussan, si es que fueran adulteradas las momias. Guaguita, al margen de tener 3 dedos, que podrán decir, bueno, tal vez se los han arrancado, pero lo que no se va a negar entonces es que tienen una pieza arqueológica bastante rara, nunca antes vista, bueno, mejor dicho, sí vista, pero ocultada en otros museos. Se está mostrando esto de los paracas, de los tiahuanaco, la conexión con los paracas. Se está mostrando más cuerpos momificados. ¿Por qué es tan importante esto? Nosotros en el canal, y ese fue el motivo por el cual colgamos el anterior reportaje, mostramos el cuerpo de un pequeño niño, el cráneo de un pequeño niño con una deformidad de meses de nacido, solo meses, con una deformidad bastante peculiar, anómala, rara, imposible casi. Y bueno, se nos dijo por parte de algunas personas entendidas en el tema, que habían hecho las excavaciones, etcétera, que esto fue provocado por una presión del suelo. O sea, el suelo presionó tanto ya post-mortem al cráneo que lo alargó, ¿no? Pasaron cientos de años y esto se alargó. Cosa que, ¿cómo explicarlo con este otro caso que se ha visto? Sería ya el tercero con guaguita. Tenemos a guaguita, que tiene una forma particular bastante relacionada al Huayqui de Cusco, esta momia. Tenemos por otro lado el ser no de Atacama, ¿no? El ser de Arequipa, del Valle de Tambo. Y tenemos por otro lado entonces también esta otra niña o este otro fetito de un niño con esta particularidad. Vamos ahora a compartir parte de lo que fue la anterior entrevista con Alex Zender y qué piensa al respecto de los cráneos paracas. Aquí en IFA pues es muy conocido el tema de los cráneos alargados porque fue algo que caracterizó a la cultura paracas, ¿no? Estamos hablando más o menos del 800 antes de Cristo. Hace más o menos un par de años atrás salió un informe, un artículo cuya autoría era del señor Brian Foster, quien aseguraba que se habían realizado unos estudios, unos análisis genéticos a unas piezas de cráneos alargados que habían sido extraídos de aquí, de algunos yacimientos que se encuentran en la zona de Pisco, acá en una provincia de Ica. Bueno, estos análisis lo que arrojaron fue que genéticamente estos cráneos correspondían a una especie que no era necesariamente humana, ¿no? Bueno, la hipótesis oficial, como sabemos, pues los arqueólogos señalan que estos cráneos alargados están, digamos, formados debido a la presión de tablillas con cuerdas que les ajustaban a los habitantes de Paracas desde que eran muy niños, ¿no? Y conforme iban creciendo, iban desarrollando, pues llegada a la edad adulta, pues adquirían esa forma elongada o alargada de los cráneos, ¿no? Ahora, ese descubrimiento que tú me has compartido y del cual estamos hablando esta noche, pues un poco que echaría por la borda esa teoría de los arqueólogos, ya que estaríamos ante una pieza, un cráneo que corresponde a un infante, ¿no? O sea, por lo tanto, no podría ser posible que en tan corto tiempo ya haya adquirido esa forma tan peculiar, ¿no? Si se supone es algo que se consigue solamente a través de muchos años, ¿no?
Bueno, a nivel de arqueología aquí en Perú, de eso que yo considero personalmente que hay muchas cosas que en el transcurrir se han ido ocultando, se han ido tergiversando con el fin de no salirse de la postura oficial que mantiene la arqueología académica, ¿no? De hecho, que un cráneo con estas características un poco que desestabilizaría el andamiaje de conocimientos de la arqueología oficial, ¿no? La historia que siempre nos han contado. Y yo pienso que quizás ese es el motivo por el que no trasciende la información a nivel local, pero sí a nivel internacional quizás se difunde, pero bueno, yo creo que tampoco se hace masivamente, pero sí existen algunos sectores académicos, algunos estudiosos que tienen conocimiento sobre estas piezas que no encajan dentro de la historia oficial, ¿no? Y bueno, hasta el momento se mantiene como quizás como un mito, como una interrogante que se encuentra a nivel arqueológico, pero no se atreven aún a dar afirmaciones contundentes acerca de qué puede ser eso, ¿no? Este cuerpo, este niño, este cráneo, tendría, o este cuerpo habría fallecido, tendría 1 o 2 años a lo mucho de edad. ¿Tú consideras que a los 2 años un cráneo pueda desarrollar tamaño deformidad provocada? Yo creo que no, Rafael, definitivamente para lograr esa forma craneal deberían de pasar años y estamos considerando que eso se produce como consecuencia de la presión de las tablillas que supuestamente les colocaban la cabeza, ¿no? No es posible amoldar una cabeza de esa manera en tan poco tiempo, en cuestión de 12 meses o 18 meses, ¿no? Sería imposible. Personalmente pienso que aquí estaríamos hablando de una pieza, de un cráneo que en efecto ya había nacido con esas características, ¿no? No es algo que se haya forjado de forma paulatina, ¿no? Claro, tú has tenido oportunidad de estar en el Museo Juan Navarro, ¿no? Exacto, sí, el Museo Juan Navarro Hierro que se encuentra en Paracas. Y dime, Alex, tú has visto, para terminar este pequeño enlace, pero bastante significativo, ¿tú has visto cráneos de niños también? ¿Y cuál es el rango máximo de cráneo que has podido ver de edad? Mira, te comento, Rafael, aquí en los museos de Ica, en general en todas las provincias de Ica, hay piezas de cráneos alargados, pero principalmente los encuentras en los museos que están en Pisco y en la zona de Paracas, ¿no? El Museo Juan Navarro, que es un museo privado, que en vida fue Juan Navarro, y lamentablemente ya falleció, tenía unas piezas muy interesantes de cráneos adultos, cráneos quizás jóvenes, pero no recuerdo haber visto en exhibición un cráneo de un infante o de un neonato, ¿no? Pero sí, hace algunos pocos meses atrás, hace no mucho tiempo, justamente conversaba con la persona que ahora es responsable del museo y él me comentó que dentro de las piezas que el señor Juan Navarro poseía y que mantenía ocultas, encontró una pieza justamente de un infante, ¿no? De un neonato que al parecer aproximadamente yo le calculo unos 2 meses de edad, ¿no? Wow. Estamos hablando de pocas semanas de haber nacido y que ya poseía también esas características de un cráneo perfectamente alargado, tal cual como son los cráneos adultos, una forma muy elongada, muy en punta, la forma craneal, ¿no? Bueno, y con este reportaje entonces entendemos de que por más de que digan que esto podría ser hidrocefalia, etcétera, 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 hay bastantes explicaciones que podrían dar. En realidad este tipo de descubrimientos se ocultan, como tú dices, para precisamente no desestabilizar mucho las teorías que ya se han creado en torno a un misterio, ¿no? Así es, cráneos alargados hay en todo el Perú, mis queridos amigos. Lo que no se sabe y lo que se ha ocultado es la edad. O sea, quiere decir que solamente los cráneos alargados podían existir, podían darse en personas adultas. Pero ¿qué pasa cuando esto sucede con personas, con niños, con bebitos, con recién nacidos, con fetos? Esto ya nos hablaría de que hubo una raza más
Y entonces la pregunta que surge, ¿por qué generalmente arqueólogos de afuera, arqueólogos extranjeros, paleontólogos, estudiosos, historiadores, por ejemplo como Arthur Poznański, como Thierry Yamin, bueno, salvando las grandes distancias, ¿no? Pero, o sin ir muy lejos ahora, Brian Foster, ¿por qué estas personas siempre han tratado de empeñarse, han tratado de mostrar esta realidad de que el Perú es más antiguo de lo que nos dicen y que tenemos una conexión con los extraterrestres? ¿Por qué de afuera? Y uno se pregunta, ¿y aquí, en Perú, por qué las autoridades se resisten tanto a esta teoría si el Perú es buscado, el Perú es señalado, es requerido por muchas otras empresas de investigación para demostrar este punto? Imagínense, ¿y por qué nuestras autoridades, por qué nuestro enfoque? Ni uno solo. Bueno, ahí me equivoco, sí hay una persona, y es el arqueólogo César Soriano. Él mismo nos va a contar todos los entretelones que hay detrás de los descubrimientos arqueológicos censurados y sobre todo lo que tiene que ver con los cráneos alargados. Él sería un disidente, un arqueólogo que sí acepta esta teoría, un arqueólogo que ha confesado en una entrevista que me dio que estos descubrimientos son a veces también ocultados, desaparecidos. Pero sobre todo vamos a ir más allá porque queremos conocer, queremos avanzar en este tema, porque existían niños con este tipo de deformidad casi genética. ¿Y quiénes están detrás? ¿Quiénes son esos famosos dioses de los que tanto se habla? No solo de Nazca, esos dioses del antiguo Perú. Veamos esto. Hemos trabajado, tengo que mencionarlo siempre a la señorita Nilda Torres, porque si vamos a hablar de estos gigantes del Panteón de los Gigantes de Panamonga, ¿ya? Pero previo a, o sea, no solamente hemos encontrado el panteón es sacro, estos de grandes cámaras hermosas con ornamentación, pero que hoy por hoy ya se lo habrá tapado el viento porque hay mucho viento, pero ahí están, porque yo siempre lo registro con GPS para hacer mi informe y darles a conocer al Ministerio de Cultura. Que a los 3 días, a los pocos días, ya había una máquina ya y que estaba destruyendo todo, cortando todo el lugar donde yo había informado, ¿no? Porque hay un número de denuncias que se llama Lima. Usted informa, envía y inmediatamente dan a conocer al patrimonio monumental, al patrimonio monumental, sí, de la nación, para que intervengan, den las órdenes, ¿no? Y bueno, las órdenes habrán sido, pues me imagino, ¿no? Que pongan esa máquina y lo vuelvan un sitio de concreto, de agregados, y comenzaron a destruir esta zona. Ya no he ido, porque también las amenazas eran fuertes, ¿no? O sea, he tenido que dejar el sitio con mucha pena, sin antes dejar declaraciones a todas las radios y medios y a través de YouTube, de que lástima, ¿no? De perder tremenda información. Míreme, a mí me hubiera encantado traerlos el cerebro y traer todas muchas cosas que les quita, y que yo me enfrentaba a los huaqueros, o sea, que sobrado me hubieran con su palanca y con su son que andan, porque con eso huaquean, saquean. Me he enfrentado y hay videos, ¿ah? No, yo no hablo por hablar, hay videos. Ahora yo estoy pidiendo sus videos a estos funcionarios, el Museo de Arqueología e Historia también, viendo a estos seres también gigantes, y ahí encontramos gigantes. Increíble, ¿no? Encontramos gigantes en la civilización paramonga. Entonces decidimos con la señorita pidiendo el apoyo que sea, que nos deje, ¿no? Nos dejaba ahí serenazgos a aquellas personas que cuidan, ¿no? Cierto, un lugar, en este caso un municipio, ¿no? Los que trabajan ahí, laboran no son policías, pero hacen las veces casi, ¿no? Que nos lleven, pues nos dejen en el sitio y ya caminaremos, ¿no? O sea, restaban la importancia a esto, ¿no? Bueno, nosotros digamos como ustedes, como la UNASAM lo han hecho, hemos caminado al sitio y evidentemente nuestra hipótesis que sale del estudio arqueológico etnográfico se cumple encontrando este panteón de los gigantes que ahora yo tomé varias fotos ahí, sino que no los publico. Una de ellas está la señorita cogiendo el cráneo, hay otras que está el cráneo solo, hay otras porque primero me habían dicho, no, del mundo, este es hidrocefalia. Oye, hidrocefalia no van a tener pues un montón de cráneos, ¿no? Ahora los vaqueros en la entrevista, que ya yo los hice un poco cuando los calmé, ¿no? Para que no... O sea, era un pueblo de hidrocefálicos.
Imagínense. No, eso no es, de acuerdo a los médicos, eso se da en casos, ¿no? Claro. Se da pero no se da pues en una población, pues en un cementerio, ¿no es cierto? Bueno, están en todos los grupos, desde donde han encontrado desde el año 2900 antes de Cristo. O sea, un periodo pre-Caral, el famoso Caral, conocido acá en Perú, que se ha hecho famoso porque es el más antiguo de América, la civilización primigenia, etcétera, que la doctora Ruchadi habla. Wow. Hemos encontrado en un sitio muy cercano a Caral, que se llama Caballete, ¿no es cierto?, aspectos relacionados más o menos con estos seres, llamémoslo así, ¿no?, con estos seres, con estas entidades. Y desde ahí hemos comenzado a entender con la señorita Nilda Torres, haciendo los estudios, viendo de los gigantes, ¿no es cierto?, y haciéndonos un montón de preguntas, y que en nuestros libros de notas de campo lo apuntamos para después hacer los informes, ¿no es cierto?, y esto les sirve a los investigadores que vienen después de nosotros para poder hacer sus pesquisas, ¿no?, de manera tal de que no pueden callar, pues silenciar frente a las evidencias, a los hechos. Ahora se han cogido con las pequeñas entidades, con María y bueno, y con el guagua, el más pequeñito, todos ellos. Ajá. Pero a ver qué hacen, ahora qué hacen, pues, que hablen a nivel arqueológico. A ver que haga una conferencia a nivel arqueológico con los colegas. Nadie quiere salir del Perú. Y si lo hay, no, un abrazo. Yo escuché en la conferencia. Yo escuché en la conferencia que dijeron que uno de los arqueólogos, no recuerdo quién, que no hay, o sea, en las culturas antiguas habrían pues en los telares, los Nazca habrían puesto seres con 3 dedos, o sea, no hay nada de eso. Y yo no sé cómo pueden, no recuerdo qué persona fue, pero cómo pueden mentir de esa manera, si en la textilería, en la iconografía, incluso no solo en Nazca, o mejor dicho, los Nazca, claro que llegaron, parte de esa cultura también Arequipa, yo no sé si hasta el Valle de Tambo, me parece también, Toro Muerto, incluso Tacna, ¿no? Porque hay seres tridáctilos en las pinturas rupestres de esa misma época, ¿no? Entonces sí hay contexto a nivel de todo el Perú hasta donde abarcó esta cultura, pero en la conferencia se dice que no. Entonces ahí se está mintiendo o se desconoce esto, ¿no? Mire, yo hablé con mi gran amigo, que habíamos quedado que en mi presencia, hablé también con Thierry Yamí, o Yaman, como quieran pronunciar. Yo hablé con él y le dije que iba a preparar un contexto histórico, arqueológico, y que eso sería importante porque el ministerio les va a exigir. O sea, no solamente para que haya, porque justamente, porque al fin y al cabo, esas momias van a pasar a la arqueología, o sea, van a pasar al estudio arqueológico posteriormente para hacer contrastaciones, las investigaciones del caso en todos los periodos, para que se pueda reescribir la historia, pues, ¿no? Para que podamos saber ya quién ha sido Pachacama, Bichama, los dioses y las diosas que se mencionan, claro. ¿No es cierto? Se tiene, entonces, yo les dije que debería estar el arqueólogo. Si ustedes tenían un arqueólogo en Cusco, lo hubieran puesto para que les den sus minutos y eso hubiera enriquecido a la prensa, a los medios. No, me dijeron, ¿sabes qué? Ya no, tú no estás invitado, no sé por qué me lo dijeron así hasta ahora. Eso sí es indignante, pero no me siento mal con ellos tampoco. Tendrán sus razones por no haberme invitado. Yo nunca quito protagonismo, nunca quito a nadie nada, porque no los necesito. Yo vivo mi vida moderadamente y vivo así, y no necesito otra cosa. Simplemente cuido mi vida hoy por hoy, cuido que todo vaya bien en familia y nada más. Pero lo que sí quiero es, yo no soy dueño de la verdad. Yo siempre expongo para que todos los que están ahora escuchando este video saquen sus propias conclusiones. Por eso digo, yo no soy aquellas personas que, como dicen, son de mente cerrada, no. Por eso yo he dicho siempre, hay un momento de la historia donde se encuentran estos cráneos que son auténticamente no deformados, que es en el momento del periodo cavernas anterior o sea, es un periodo antiguo, más antiguo que el necrópolis, pero hay un proceso, parece, de hibridación, es decir, hay una en este caso puede ser a través del ADN, hay un proceso de evolutivo, de mutación, que comienza a aparecer ya los cráneos más reducidos,
muy diferentes, por eso que José de la Cruz encuentra que hay tipo A, tipo B, etcétera, de cráneos, pero al margen de esto, a posteriori, como comenzaron ya a reducirse los cráneos y nacían como nacían, comenzaron a utilizar las tablas para parecerse a sus dioses, pues a sus primeros dioses, ¿no? Así como, ¿por qué? Porque eran tal vez divinidades que habían quedado en el inconsciente colectivo de todo ese pueblo y que lo consideraban que eran seres que tenían muchos poderes, que hacían cosas que para ellos, a través de la transmisión oral que recibían, habían sido seres excepcionales, y bueno, y los híbridos, al ver que las personas, no, y también era parte también para identificarse, bueno, a través de una estratificación social, eso también me parece correcto, ¿no? Por ejemplo, ya al año 1400, del año 1000 adelante, ya vemos ya unos cráneos más bilobales. Por eso yo creo que acá no ha habido una sola raza, ¿ya? Ese es para el principio. Ha habido los alargados, ¿no es cierto? O los dolicocéfalos, como se la llama, ¿no? Y los bilobales, ¿no? Que forman de corazón, ¿no? Bilobales tienen la forma de corazón, como el caso de Paramonga, ¿ya? Caso Paramonga. O sea, de momento tenemos dos razas que podríamos decirle definidas arqueológicamente, ¿ya? Yo sé que hay más, los amigos ufólogos me van a decir, César, hay más, yo sé que hay más, pero tenemos que hablar con evidencias ahorita, no podemos al mundo confundirlo en este instante. Las primeras divinidades de cráneos dolicocéfalos alargados, ellos han estado muy metidos en la vida de estos señores nazcas y también los señores Wari y así, ¿no? Que hay varias civilizaciones. Es decir, que han formado parte de su cosmovisión, de su creencia, ¿no? O sea, han sido venerados, ¿no? Entonces, yo creo que han sido dioses, pues como su palabra le dice, ¿no? Han sido omniscientes, omnipresentes. Han sido considerados porque han habido grandes festividades rituales, por ejemplo como el caso de Bichama, ¿no? El Raimi, o el Inti Raimi también, que se celebra en Cusco, que ahí se celebraran, bueno, ahora no hacen sacrificios, pues, ¿no? Pero anteriormente sí, estos eventos se realizaron con un propósito. Nosotros, cuando yo digo que hemos sido manipulados y cuando digo que Salvador Fresedo dice que hemos sido una granja humana, esto no quiere decir que nos hayan tratado también como animales, no, sino que ellos lo que buscaban es darnos una alta tasa de producción para que haya gente, pues, porque con tantos sacrificios que había, no solamente de niños sino de adultos, haya gente y tengan, digamos, la materia, pues tengan, ¿no? Que es el ser humano, ¿no? No sé. Muy bien, entonces espero que les haya gustado esta actualización de datos de lo publicado por Jaime Maussan. No nos vamos a centrar tanto en mostrar ya los exámenes que se están haciendo a los reptilianos ni nada de eso, porque por algo Jaime Maussan está tratando de hacer fuerte el eje de su investigación, el eje histórico con los cráneos de los pequeños. Si queremos ahondar en eso, y ya estamos teniendo una gran colección de estos eventos. Muy bien, yo me voy a despedir, no sin antes saludarlos, desearles un buen día y además que estén pendientes de lo que se está publicando en este canal. Una última cosa, esto de las momias de Nazca, lo vuelvo a repetir, se han mostrado muchas facetas de este caso. Facetas malas tal vez, encubrimiento, pasiones, egos, pero también una faceta muy importante, está sacando a la luz casos que de otra forma no se habrían visto en televisión. Y esto solamente nos debe a los peruanos hacernos sentir orgullosos de nuestro pasado y de nuestra posible conexión con algo que va más allá, con otra estirpe, con otra cultura, con los extraterrestres tal vez. Sigamos atentos entonces a estos importantes descubrimientos.